no hay una sola respuesta para todas las economías regionales. Hay algunas que ya les va muy bien, hay otras que todavía están arrancando y hay otras que están a lo mejor en situaciones peores. Hay consideraciones internacionales que afectan, o sea, Brasil empieza a repuntar, pero viene de 3 años de una caída acumulada de más del 5% del producto y se colapsó la demanda de ellos de muchos de nuestros productos, sobre todo las frutas. Entonces es una situación particular que requiere otra clase de soluciones. La vitivinicultura viene de 2 años muy malos, donde faltó uva y por lo tanto se dispararon los precios y perdió competitividad. Esto no es un tema que tenga que ver con cuestiones económicas, sino con cuestiones climáticas. Y hay otras economías regionales que están empezando a arrancar. La lechería está mucho mejor de lo que estaba, se están solucionando temas específicos. O sea que no hay una respuesta para todas las economías regionales. Y hay algunos temas que son generales. Un tema que es general de las economías regionales es que llevan 15 años sin invertir en términos globales. Entonces han perdido competitividad. Porque claro, cuando tenían control de cambio, cuando a la lechería se le puso un precio máximo, en $2.500 la tonelada de leche en polvo, etc., las lecherías de otros países invirtieron y la nuestra no, y por lo tanto estamos atrasados. Lo mismo es cierto con la bodega, es cierto con el tabaco de Jujuy. No conozco la situación particular, pero sospecho que es parecida en cuanto a muchas actividades de esta región. En Corrientes es también lo mismo. Entonces yo creo que hay un problema general de falta de inversión. Y en esto el Banco Nación viene con una respuesta, que es la llamada línea 700, que nos vamos hasta 15 años de plazo para inversiones y aumento de productividad. Yo les pido que presten atención a un dato que a veces es mal interpretado. A veces se habla del déficit comercial. Y el déficit comercial no siempre es malo, porque depende de qué es lo que estés importando. Las importaciones de bienes de capital han subido en julio contra julio del año anterior 50%. O sea, hay un proceso de inversión en marcha y hay proyectos de inversiones en la pera y la manzana, por ejemplo, que conozco, que va a poner de vuelta en condiciones competitivas. Entonces, yo creo que esta cuestión de la inversión en las economías regionales es muy importante. Hay otra queja con respecto al tipo de cambio. Se dice que el tipo de cambio no alcanza. Esto es un tema que lo tenemos que analizar. No se puede pretender, lo digo como ex banquero central, que el central salga a pagar 22 por lo que le quieren vender a 17. O sea, no figura en la lista de los subsidios que tengo que hacer. Si alguien te está dispuesto a vender el dólar a 17.50, no tenés por qué ir a pagar 22. Este es el concepto de un mercado libre. Entonces, ¿cómo se hace para tener un tipo más competitivo? Dos cosas son imprescindibles: bajar la inflación y tener superávit fiscal. Y a eso vamos, pero no pasado mañana. O sea, cada vez que la Argentina tuvo, como en el 2002 al 2005, un dólar competitivo y teníamos superávit fiscal a inflación baja. Estas son dos condiciones necesarias para poder tenerlo, y yo calculo que para el 2019 vamos a estar muy cerca de esta situación. Entonces, yo le digo a las economías regionales, no pretendan hoy tener un dólar mucho mejor del que tenemos, porque en realidad es un tipo de cambio con los mismos costos más altos. Entonces, ¿por qué? Porque esto es inaceptable en el corto plazo. Esto va a flotar en función del mercado y estamos disfrutando de tener un tipo de cambio flotante, y esto es muy bueno que así suceda. Yo vengo defendiendo esta política cambiaria desde los años de la tablita de Martínez de Oca, que me puse a la tablita. Entonces, yo veo muy bien este proceso, pero no va a ser inmediato el tener un tipo de cambio más competitivo. Esto va a venir con el tiempo, en el marco de una economía abierta, de una inflación baja y de un superávit fiscal. En el interín creo que hay cosas para hacer en materia de impuestos que no se pueden hacer de un día para otro. Estamos tratando que las provincias bajen los impuestos a los ingresos brutos. Este es un tema en esta provincia muy serio. Es parte de toda la política de responsabilidad fiscal que se firmó hace un par de semanas. Avanzar hacia esto, y es parte de los proyectos que están en el Congreso. Esto va a llevar tiempo, porque no podemos bajar impuestos a costa de mayor déficit. Tenemos que bajar impuestos cuando estemos bajando también el gasto. Y esto lleva tiempo, y es la característica central de esta política, el gradualismo. Mientras tanto, lo que yo le digo a los empresarios de las economías regionales:
inviertan para aumentar productividad, porque han dejado de invertir por 15 años y el mundo se ha sacado ventaja. Entonces hoy es un momento de inversión. Y acá viene el Banco Nación, dispuesto a financiar a 15 años a inflación más 5, para todas las inversiones que aumentan la productividad, o en tasa fija y después flotante a 10 años, o en dólares, si son economías exportadoras, nos animamos a ir a 7 años a tasas sumamente competitivas, como el LIBOR más 3, que viene a ser como un 4% en el corto plazo, que son tasas muy competitivas y son industrias exportadoras. El central nos permite financiarlas en dólares. Esto es la respuesta que desde el Banco Nación estamos dando a las economías regionales. Estamos flexibilizando las garantías, estamos haciendo los trámites más expeditivos, hemos hecho acuerdos con la vitivinicultura, con la ganadería, con la lechería, esperamos hacerlo con la yerba, esperamos hacerlo con las demás economías regionales, con el tabaco, con la fruta. Estamos permanentemente, tenemos una división dentro del Banco Nación dedicada a analizar esta clase de cosas y avanzar para encontrar soluciones para las economías regionales. Yo soy un ferviente defensor de unas economías regionales exportadoras, competitivas. Yo creo que tenemos que dejar atrás esa pésima experiencia de la mesa de los argentinos, que terminó generando un castigo a la inversión y llegamos a tener la carne más cara del continente y el pan más caro del mundo. Ustedes se recuerdan cuando pegó un salto y el pan era el más caro del mundo. ¿Por qué? Porque había bajado la producción de trigo a la mitad. Hoy tenemos un incremento en la producción de trigo espectacular y esto es también muy bueno. Entonces yo creo que olvidémonos de esas políticas que tenían un buen marketing, pero lo único que hicieron es empobrecer a los productores y a encarecer el consumo. Vamos por una política donde tenemos que tener economías regionales competitivas, exportadoras, donde abastezcan el mercado interno, pero que tengan una visión internacional para poder crecer. Fraga, en el primer semestre había remarcado que el Banco Nación es un banco de las pymes. ¿Cuáles son las metas fiscales para cerrar el año, ¿no? En este sentido, dada la relevancia que significan las pequeñas y medianas empresas para Misiones? Carlos Pellegrini, cuando hace el Banco Nación en 1891, en la primera reunión de directorio, siendo presidente de la República, dice: este es un banco dedicado a financiar a los productores, especialmente a los pequeños. Y de esto no nos podemos apartar. Financiamos a las empresas grandes cuando atrás de las grandes hay pequeñas empresas. Y si no, tenemos una tasa de interés mucho más alta. Tenemos que adaptar el banco, esto no siempre lo hemos logrado, adaptar el banco a un tratamiento más amigable a las pymes, porque no siempre las pymes tienen todos los balances en orden, no siempre cumplen con todas estas cosas. Recordemos que yo he sido pyme gran parte de mi vida. Yo en los 90 me dediqué a producir dulce de leche con la salamandra y creo haber entendido mucho, aprendí más ahí que en la universidad sobre el mundo de las pymes. Y realmente estamos dedicados a facilitar el tema de las pymes. Esto no es solamente plazo y tasa, esto es flexibilidad en las garantías y simplificar los papeles. Yo lo he dicho muchas veces, en una pyme de 15 personas, el dueño de la pyme, que es el gerente general, si se dedica a llenar planillas para presentar a los bancos, deja de vender o deja de producir. Entonces no tiene la posibilidad como las grandes de contratar un estudio que se lo haga. Entonces tenemos que simplificar. En Estados Unidos el llamado SBA, la agencia para la pequeña empresa, el primer $1.000.000 te lo presta contra un formulario que no puede pasar de una página. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen. Este es mi ideal para el Banco Nación, que llegar a decir, bueno, vos producís yerba, yo ya sé cómo es la producción de la planta. Decime cuántas plantas tenés, en qué zona estás, qué variedades tenés, qué antigüedad tiene la planta, y la proyección, el flujo te lo hacemos en el banco. Nosotros conocemos el tema. Decinos cuántas deudas tenés y te voy a decir cuál es tu capacidad de pago. Tenemos que llegar a eso. Lo mismo es si es un campo. Decime cuántas vacas tenés, cuál es tu genética, cuánto campo tenés, decime un GPS dónde está el campo, yo sé qué capacidad de producción tenés. Entonces nosotros te hacemos la proyección de fondos. Tenemos que lograr que lo tenemos disponible mañana, el lunes a la mañana. No lo tenemos disponible, lo estamos armando. Entonces estamos tratando de ofrecer plazo y tasa, pero además flexibilidad de garantías
prendas flotantes, garantías personales y no tanta hipoteca, porque no es bueno la hipoteca, es difícil de implementar. A veces trabajas un campo que es heredado y lo tenés en condominio, entonces uno te firma la hipoteca pero otro no te la firma, entonces tenés problemas. Estamos facilitando la compra de partes indivisas, entre paréntesis, para que estas cosas se aclaren. Pero además de todo eso, simplificar los tratamientos, hacerlos más rápidos, es una impronta cultural que quiero dejar en el banco, en la cual estamos trabajando hace muchos meses, pero estamos lejos de decir que ya está operativa. Pero vamos hacia eso. Estamos ante una política en todos los aspectos que es gradual, que es paso a paso. El mayor peligro es la impaciencia, pretender que después, no de 12 años, después de 30 o 40 años de hacer las cosas mal en la Argentina, en 40 meses lo podamos arreglar. No, esto va a llevar tiempo. Lo importante es elegir el camino correcto y empezar a recorrerlo. El enemigo es la ansiedad, es pretender resultados ya. Entendemos que esto es un camino que lleva para largo, que hay que combatir las mafias, que hay que combatir la falta de productividad. Pero tenemos a favor el pueblo argentino, que es especialmente elegido para ser emprendedor, y que creemos que si creamos las condiciones para que sea más rentable producir que especular, más rentable producir que contrabandear, más rentable producir que aprovecharse de algún monopolio o de algún subsidio, el país va a explotar de producción en todas sus economías regionales y también en los centros urbanos.